Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. No sé si me están escuchando bien. No sé si está el pastor Carlos. A ver si empezamos ya la reunión o esperamos a más hermanos. Bueno. Pues entonces vamos a comenzar. Mis hermanos, bienvenidos a todos. Vamos a orar al Señor, pedirle que nos bendiga en este tiempo. Faltan todavía hermanos, ¿cierto? Entonces los esperamos un poquito. Tenemos 2 minuticos y arrancamos. Para que alcancen a estar nuestros hermanos que faltan todavía. Bueno, aquí me dice el pastor que hoy van a faltar algunos alumnos, entonces vamos a comenzar ya y que pues ellos por algunos motivos que le comentaron al pastor, pues no van a estar, así que vamos a comenzar ya, vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo precioso que nos regalas. Gracias Señor por este estudio que tú estás permitiéndonos hacer, Señor, por darnos el privilegio de enriquecernos, Señor, a través del estudio de tu palabra. Rogamos, Señor, por tu gracia que nos bendigas en esta noche, Señor. Disponemos nuestro corazón y nuestra vida, Señor, para que nos enseñes, para que nos hables, Señor, a través de las escrituras y nos permita, Señor, eh, crecer, Señor, cada día más en conocimiento de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Pastor Juan José, buenas noches. Pastor, ¿cómo te encuentra? Muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestro módulo. Me dice el pastor Carlos que no va a poder estar. Entonces vamos a arrancar.
Recordemos que estamos en el módulo acerca del libro de Éxodo. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Hace 8 días comenzamos con una introducción y vimos las dos primeras lecciones. Recordemos que hemos dividido el libro en 8 lecciones y estamos viendo 2 lecciones eh, por clase, ¿no? Entonces me voy a permitir compartirles pantalla. Ya, la estamos viendo, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a comenzar. Como les decía, esta es la segunda clase de este módulo y pues la idea es que continuemos con el estudio que venimos. Recordemos que hace 8 días hablamos de cómo íbamos a trabajar la clase. Dijimos que una tarea que tenían ustedes es leer el libro que se les dejó asignado y responder las preguntitas que vienen ahí. Ese va a ser el trabajo de este módulo. Así que me imagino y espero que pues, lo estén desarrollando, estén leyendo. También les pedí que leyéramos el libro de Éxodo para que tuviéramos un poco más de idea de lo que estamos hablando. Y hace 8 días pues hablamos de la importancia de estudiar un libro de la Biblia poniendo los énfasis donde Dios los pone. Recordemos que vimos que muchas veces nosotros terminamos poniendo los énfasis donde todo el mundo los pone y muchas veces eso que todo el mundo hace de poner un énfasis en ciertas áreas o en ciertos aspectos del libro, pues no es lo más recomendable porque la Biblia da énfasis a lo que Dios quiere darle énfasis. Dijimos que Dios no, no nos da toda la historia, sino que lo que tiene que ver con la historia de redención es lo que nos muestra la Biblia. Entonces, vimos que vamos a estudiar el libro completo de a 2 lecciones. Hablamos de unos enfoques, si recuerdan, que vamos a trabajar con 4 enfoques para desarrollar el estudio del libro. Hablamos que en la primera clase íbamos a a estudiar esos primeros capítulos con un enfoque teológico. Hoy vamos a tener un enfoque cristológico y soteriológico. Y esto es importante, mis hermanos, porque la Biblia, pues, lo que hace es narrarnos la historia de redención, ¿no? En la Biblia, Cristo y su obra son reveladas. Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos este énfasis o nos enfoquemos un poco en lo que es la cristología y la soteriología. Y pues como vimos hace 8 días, a veces cuando abordamos el Antiguo Testamento, a veces nos parece que no es como tan sencillo hacer un abordaje cristológico y soteriológico. O a veces nos equivocamos en cómo lo hacemos. Entonces se trata de que hoy podamos em, aprender un poco acerca de lo que Éxodo tiene que decir acerca de Cristo y también de la obra salvadora, redentora de Cristo, la obra de salvación. Ahora quiero también decirles que Cristo, como les decía, está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cristo, su pacto de redención, su obra redentora, los encontramos revelados desde Génesis hasta Apocalipsis. Como vimos en el gráfico hace 8 días, es una revelación progresiva. Y quiero decirles que en esta materia, pues muchas veces cometemos algunos errores, ¿no? O llegamos a caer en algunos extremos, ¿no? Y esos extremos son peligrosos. Hay 2 clases de extremos cuando hablamos de cristología en el Antiguo Testamento, ¿no? El primer extremo lo cometemos cuando interpretamos la Biblia desconociendo que Cristo es revelado desde Génesis, ¿no? Hay personas que como no encuentran una referencia manifiesta, explícita, donde diga Cristo, donde diga Jesucristo, pues muchas personas pues simplemente piensan que la Biblia no tiene una mención de Cristo y su obra en el Antiguo Testamento, ¿no? Estas personas interpretan el Antiguo Testamento nada más como si fuera historia y ven nada más el aspecto moral, ¿no? Muchas veces piensan que es historia que revela algunos aspectos morales, ¿no? Pero pues ese es un error porque nosotros encontramos a Cristo desde el Antiguo Testamento.
El otro extremo lo cometen aquellos que piensan que como Cristo es revelado en las Escrituras, entonces en cada parte, en cada versículo o en cada texto de las Escrituras ven a Cristo, ¿no? Entonces eso no está bien. Querer ver a Cristo donde no está tampoco es cristología, tampoco es hacer un estudio cristológico. Entonces hay personas que a cualquier persona, personaje del Antiguo Testamento o a cualquier hecho del Antiguo Testamento, enseguida lo quieren conectar con Cristo o hacer alguna analogía respecto a Cristo o dicen que es un tipo de Cristo y al fin y al cabo pues terminamos desviando el mensaje que Dios realmente nos quiere dar. Entonces es muy importante que cuando hablemos de cristología en el Antiguo Testamento no caigamos ni en el extremo de decir, de pensar que Cristo no está allí, pero tampoco en el extremo de verlo en todas las cosas y querer hacer analogías donde no las hay, sino que nosotros podamos ser fieles al texto de las Escrituras. Entonces, la realidad es que nosotros encontramos a Cristo en toda la Biblia, no porque en cada versículo lo nombren, ni porque cada pasaje de la Escritura o cada personaje o cada evento se pueda coger para hacer una analogía de con relación a Cristo, sino porque Cristo es la revelación central de la Biblia, tanto su persona como su obra. Entonces, eso es importante a la hora de estudiar un libro del Antiguo Testamento y querer allí hallar a Cristo. Entonces, en la clase pasada vimos la lección 1. La lección 1, recuerden que vimos el libro en 8 lecciones, hace 8 días. Vimos la lección 1 que habla de Israel en Egipto. Y la lección 2 que hablaba del instrumento que es Moisés. Entonces vimos toda la vida, todo prácticamente 80 años de la vida de Moisés, hasta que se fue para Madián y estaba allí y fue llamado por Dios. La lección 3 que vamos a estudiar hoy nos habla de los juicios de Dios y va desde el capítulo 5 de Éxodo hasta el capítulo 11. Y también vamos a estudiar la lección 4 que trata del Éxodo o de la liberación y va desde el capítulo 12. Recuerdan que el capítulo 12 de Éxodo nos habla de la Pascua y de la liberación hasta el 18. Entonces vamos a tratar de avanzar con esas dos lecciones, que Dios nos permita poderlas completar en este tiempo, en estas 2 horas que nos tenemos de clase. Entonces vamos a comenzar con la primera lección y pues yo creo que voy a avanzar con la primera lección de hoy, que es la lección número 3 y una vez terminada esta lección, pues quiero que pues, si alguno tiene una pregunta, pues que la haga. Entonces vamos a comenzar la lección 3. Como les dije, hay un enfoque que vamos a trabajar que es cristológico y soteriológico. Entonces, en esta lección vemos lo que el texto está enfatizando. Recordemos que es lo que estamos estudiando. Estamos haciendo el énfasis donde Dios lo pone en las escrituras. En este caso, en esta lección 3, que vamos a ver desde el capítulo 5 en adelante, pues vemos que el texto enfatiza 3 asuntos y son los que quiero trabajar en esta lección. El primero es la llegada de Moisés al palacio de Faraón y lo que él le expresa allí en ese primer encuentro con Faraón. Entonces, por eso el primer punto de esta lección es Moisés ante Faraón. Allí empieza la Biblia a mostrarnos qué pasó, qué hace Moisés allí, cómo es su entrada ante Faraón. Y pues lo que lo vemos en el capítulo 5, versículos del 1 al 3, dice Éxodo 5 del 1 al 3, dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces, como podemos ver allí, Moisés y Aarón fueron ante Faraón y hablaron la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia nos muestra aquí
que Moisés no está dando el mensaje propio de él, sino que él lo que está haciendo es expresando la palabra de Dios. Entonces vamos a ver tres cositas importantes aquí en esta parte de Moisés ante Faraón. La primera es la palabra de Dios, ¿no? Lo primero que vemos allí es que Moisés está hablando la palabra de Dios. Recordemos que ellos no estaban diciendo su propio mensaje, ellos estaban hablando lo que Dios les había dicho. Ellos estaban dando el mensaje de Dios. Entonces, lo primero, el primer ingrediente que encontramos aquí en esta lección es esa palabra de Dios, ¿no? Y esta palabra de Dios es común en todo tiempo. Yo quiero que nosotros miremos eso, ¿no? En lo que estamos estudiando del Éxodo, yo quiero que veamos que las cosas que encontramos en Éxodo, a pesar de que estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, más o menos, nosotros vemos que al fin y al cabo los elementos son los mismos, ¿no? Aquí está un hombre de Dios hablando la palabra de Dios, ¿no? Entonces ahí encontramos, ese es el primer elemento que encontramos aquí, muy común a través de toda la historia de redención. Decimos que es un elemento común por eso, porque la historia de redención está llena de momentos en que Dios habla la palabra de Dios a través de hombres de Dios. ¿Cómo reacciona Faraón ante la palabra de Dios? ¿Qué hace Faraón cuando escucha la palabra de Dios? Otra cosa que es muy común, y quiero pasar al siguiente punto, que es el endurecimiento de Faraón como incrédulo. Entonces tenemos al siervo de Dios como primer punto, tenemos al hombre de Dios que está dando la palabra de Dios y tenemos la reacción de Faraón. Dice Éxodo 7:3. Yo quiero que veamos una cosa aquí en estos tres versículos que vamos a leer. El punto B de nuestra primera parte nos habla del endurecimiento del incrédulo, ¿no? Entonces, el punto A decía la palabra de Dios, que es común, que Dios la ha usado a través de los tiempos en la historia de redención, pero también el punto B es muy común y es que el impío, el incrédulo se endurece, ¿no? Y aquí hablamos del endurecimiento del incrédulo y estamos hablando específicamente de Faraón. Y el texto nos muestra y nos enfatiza que el corazón de Faraón se endureció. Y es importante que miremos, mis hermanos, cuando la Biblia insiste en algo, ¿no? Y si nosotros notamos, muchas veces Dios habla acerca del corazón endurecido de Faraón. Y aquí les voy a mostrar tres versículos que nos hablan acerca de ese endurecimiento de una forma diferente, ¿no? Por ejemplo, el Éxodo 7:3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. El versículo 13 dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y el 15 dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces, si nosotros miramos, aquí hay tres afirmaciones respecto al corazón endurecido de Faraón. ¿Cuáles son? La primera la encontramos ahí en el 3 y nos está diciendo que Dios endurecería el corazón de Faraón. Es decir, Dios era el que iba a hacer que el corazón de Faraón se endureciera. Pero luego en el versículo 13 nos dice que el corazón de Faraón se endureció, ¿no? Fue prácticamente que se endureció, no dice que lo endureció Dios ni que lo endureció él mismo, sino que se endureció. Y el versículo 15 dice, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón. Es decir, el versículo 15 nos dice que fue Faraón el que endureció su corazón, ¿no? Y ahí encontramos este elemento y nos preguntamos, bueno, ¿cuál de las tres tiene razón? ¿Será que Dios endureció el corazón de Faraón o que se endureció así nomás o que Faraón lo endureció, ¿no? Y pues nosotros, si vamos un poquito a lo que la Biblia nos enseña, pues recordamos que el hombre no necesita de que su corazón se endurezca ya que su corazón es duro, ¿no? Es decir, el hombre mismo endurece su corazón ya que es pecador. El hombre está vendido al pecado. La Biblia nos muestra esa realidad. Su corazón es duro a causa de su depravación, ¿no? Pero también la Biblia nos dice que cuando Moisés habla la palabra de Dios es que el corazón de Faraón se endurece o que él se endurece ante la palabra de Dios. Y eso nos recuerda otra verdad que está latente en todas las escrituras que vemos constantemente en las escrituras y es que la palabra de Dios en el corazón del creyente le trae arrepentimiento, le trae salvación, pero en el corazón del impío muchas veces produce rechazo, produce dureza. Y es lo que vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7, que está allí en nuestra diapositiva,
que dice, el 7 y el 8 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces allí vemos esa realidad, ¿no? Para el creyente, la palabra de Dios es una bendición, pero para el incrédulo dice que es una piedra de tropiezo que los hace caer. Es lo que vemos allí en Faraón. Faraón sencillamente endureció su corazón a causa de su pecado. Y lo que vemos allí es lo mismo que pasa siempre, ¿no? Si nosotros podemos mirar la historia de redención, vemos en el libro de Reyes muchos reyes impíos en Israel, que cuando los profetas trajeron la palabra de Dios, su corazón se endureció. Que en vez de haber sido humildes y haber aceptado la palabra de Dios, pues su corazón fue endurecido ante la palabra de Dios. Entonces vemos cómo esta realidad que encontramos aquí en Éxodo también es muy común en la historia de redención. Y allí es donde vemos el punto 3 de nuestra, perdónenme, antes del punto 3 quiero leerles una parte de la confesión que nos recuerda esta verdad que estamos viendo aquí en el punto 2. Dice la confesión de fe en el capítulo 5 de la providencia de Dios. Dice, en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios como juez ha cegado y endurecido a causa de sus pecados anteriores, no solo les niega su gracia por la cual podía haber alumbrado sus entendimientos y obrado en sus corazones, sino también algunas veces les retira los dones que ya tenía y los expone a cosas como su corrupción que da ocasión al pecado y a la vez les entrega a sus propias concupiscencias y a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Por tanto, sucede que se endurecen aún bajo los mismos medios que Dios emplea para suavizar a los demás. Entonces aquí vemos lo que les estaba diciendo. La Biblia enseña que muchas veces cuando Dios habla, cuando Dios usa la palabra para ablandar el corazón de los que va a salvar, dice que esas mismas palabras de Dios lo que causan en el incrédulo es dureza, ¿no? Y es lo que vemos en Faraón. La palabra de Dios fue predicada, enseñada y Faraón sencillamente endurece su corazón ante la palabra. Esto lo vemos hoy en día, es muy común en medio nuestro. Sabemos que muchas veces predicamos el evangelio, hablamos a las personas y muchas personas endurecen su corazón y no aceptan lo que Dios dice, ¿no? Entonces, esto nos lleva a nuestro tercer punto, ahora sí, que es la persecución de la iglesia, ¿no? Entonces, este punto es muy importante. Es otro de los énfasis que vemos en esta primera parte, que la iglesia es perseguida a causa de la decisión de Faraón. Entonces Faraón escucha la palabra y cómo responde ante esto, se endurece su corazón y miren lo que dice el versículo 6 en el capítulo 5. Dice, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no dejaréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Entonces, esa es la reacción de Faraón. En toda la historia de Faraón, de la palabra de Dios, en toda la historia de redención, pues encontramos constantemente este mismo asunto, ¿no? Después de la predicación de la palabra y el corazón endurecido del impío, pues viene la persecución. El impío siempre manda perseguir. Así fue con eh, Jeremías cuando predicaba y terminaba encarcelado, terminaba castigado por aquel que escuchaba el mensaje. Como podemos ver en este punto, aunque nosotros vemos que estas tres cosas que estamos estudiando aquí suceden hace tantos años en una cultura tan diferente como la nuestra, al fin y al cabo nosotros vemos que es lo mismo. ¿Y por qué es lo mismo? Porque los elementos que rodean la historia de redención siempre son los mismos, ¿no? A veces tenemos esa impresión que no es real,
de pensar que el Antiguo Testamento es más difícil porque es algo muy ajeno a lo que vivimos hoy en día. Y eso está mal, en el sentido de que nosotros vemos que dado que los elementos de la historia de redención siempre son los mismos, pues lo mismo que aplicaba para el tiempo del Éxodo en 1500 años antes de Cristo, pues aplica para las vidas de las personas hoy. Los elementos son los mismos. Dios sigue siendo el mismo Dios santo. El hombre sigue siendo un pecador. Solamente hay dos realidades en estos pecadores. Unos son redimidos, ¿cierto? Y otros no son redimidos. Otros están muertos en sus delitos y pecados. Y entonces toda la historia de redención en todos los tiempos viene a ser la misma. Y vemos muchos de los casos que vemos allí en el Antiguo Testamento, tanto en Génesis como en Éxodo, como en todo el Deuteronomio, todo los libros del Antiguo Testamento, los libros del Pentateuco, pues encontramos la misma situación, los mismos elementos, Dios santo, hombres pecadores muertos en sus delitos y pecados que rechazan a Dios y hombres redimidos por la gracia de Cristo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, cuando estudiamos un texto, veamos esos elementos ahí, la historia de redención ahí, los elementos de la historia de redención en todas las escrituras. Y pues esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Entonces, dijimos que hay 3 puntos en esta lección. El primero, entonces, fue el que acabamos de ver, acerca de Moisés ante Faraón. Este segundo punto se titula Moisés y la vara, ¿no? Y es importante este elemento de la vara, yo quiero resaltarlo porque la Biblia lo resalta. Recordemos que estamos en la tarea de hacer el énfasis donde Dios lo hace, ¿no? Y si nosotros miramos y hemos leído el Éxodo, pues estos asuntos que estamos resaltando aquí son muy recurrentes en todo el libro, ¿no? Este asunto, por ejemplo, de la vara de Moisés. Constantemente el texto enfatiza en dos realidades que nos muestra este punto. Primero está la debilidad de los siervos de Dios y segundo el poder de Dios, ¿no? Entonces, esos dos elementos son repetitivos en toda la redacción del Éxodo. Incluso uno se pregunta por qué aquí vuelven y dicen exactamente lo mismo que está allá. ¿Por qué vuelven y repiten lo mismo? Ya lo habían dicho, pues porque Dios está haciendo un énfasis en lo que está diciendo. Entonces, lo primero que vemos acerca de Moisés y la vara es la debilidad del siervo de Dios, ¿no? Ese elemento es muy importante en nuestro relato porque a veces las personas piensan que en la iglesia, perdónenme, en la Biblia encontramos los héroes de la fe, ¿no? Y siempre escuchamos acerca de los héroes de la fe como Moisés, como José, como los jueces, ¿cierto? Y vemos todas estas cosas que dicen acerca de los personajes de la Biblia, pero la Biblia los muestra muy normales, ¿no? Realmente no son los héroes de los que algunos quieren hacer, sino que la Biblia los muestra como personas débiles, normales. Y aquí en este libro, en Éxodo, y especialmente con Moisés pasa esto, ¿no? Moisés es mostrado en todo el Éxodo como alguien que se considera a sí mismo que no es capaz de hacer la obra. Dice Éxodo capítulo 6, versículo 11, dice, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés de Aarón y les dio mandamientos para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Si nosotros vemos desde el comienzo que Dios llama a Moisés, pues la Biblia narra que Moisés no está de acuerdo con su llamado porque él no se considera eh, capaz de hacerlo, ¿no? Él siempre se considera que no sabe hablar. Desde que Dios le llamó en la zarza, él empieza a decir, Dios no puedo, no soy yo el que debe ir. Le dice, envía al que debes enviar, prácticamente no soy yo ese, envía a otro, ¿cierto? Constantemente está allí. Luego pasa lo que pasó aquí con Faraón, que Faraón en vez de escucharlo y en vez de acceder a lo que él decía, pues simplemente mandó a trabajar más fuertemente a los hijos de Israel. Y cuando pasa esto, pues Moisés vuelve un poco desanimado y habla con Dios y allí es cuando pasa este versículo, estos versículos que hemos leído aquí.
Dios le dice, entra y habla a Faraón de nuevo, y Moisés responde que los hijos de Israel no lo han escuchado y que tampoco Faraón le escuchará, y le recuerda, le enfatiza otra vez, porque yo no sé hablar, yo soy tardo, soy torpe de labios, dice Moisés. Y esto me llama la atención de que Dios no vuelve a discutir con Moisés. Él dice la palabra de Dios que él le da mandamientos. Él de una vez le dice, vaya más bien y haga lo que tiene que hacer. Y me parece interesante e importante este punto que Dios resalta tantas veces en el libro, de que el hombre no es capaz por sí mismo de hacer lo que Dios le manda. Esa es la realidad. El hombre no es el tremendo pues para hacer la obra que Dios le llama a hacer. Si nosotros vemos en toda la historia de redención, esa es una realidad. Los hombres de Dios no se consideran eh, capaces pues de hacer esa obra tan importante. Isaías se sentía que se iba a morir delante de la presencia de Dios, y vemos que Jeremías, cuando Dios lo llama, él dice, Señor, yo soy muy niño, ¿cierto? Es decir, constantemente vemos esta realidad. Los hombres de Dios no podemos hacer la obra de Dios por nuestros méritos, por nuestras obras, ni por nada de esto. Es más, la Biblia da, por ejemplo, unos requisitos para los pastores. Nosotros lo leemos en Timoteo, en Tito, y nosotros vemos que el pastor debe ser irreprensible, ¿cierto? Y hemos leído esto y nos parece, a veces algunas personas toman esto y dicen, bueno, el pastor debe ser perfecto prácticamente, ¿cierto? Pero hay una realidad entre nosotros, es que sabemos que no somos perfectos, que nosotros como pastores no somos perfectos, que si nos medimos con esa vara, pues ninguno va a decir, yo sí cumplo todo eso a la perfección. Realmente todas esas mandamientos que están allí, o todas estas cosas que están allí, deberían identificar no solo al pastor, sino a todos los creyentes. Pero en todos nosotros pasa lo mismo. En nuestros medios, en nuestras fuerzas no somos capaces, ¿no? Y eso me gusta de este texto, porque en este texto el Señor muestra la debilidad del siervo, ¿no? Pero también nosotros vemos algo importante, y es el poder de Dios. El poder de Dios se revela constantemente en Éxodo. En Éxodo vemos que aunque Moisés no podía, Dios le dice que va a poder, porque va con su poder, con el poder de Dios. Y vemos varios textos que nos hablan de que toda esta obra que va a hacer Moisés no depende de Moisés, depende del poder de Dios. Dice, por ejemplo, Éxodo 7:8, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón nos responde diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Entonces, esa es otra cosa interesante del texto, ¿no? El texto nos muestra que Dios dota a Moisés con una vara de pastor, ¿no? Es interesante porque él va a enfrentarse contra el rey más poderoso de su tiempo. Él va a entrar al imperio más grande que existe en ese momento, y él va a entrar con una vara de pastor, y es algo que es como sorprendente, ¿no? Dios le da sencillamente una vara, y es la vara que le está diciendo aquí en estos versículos que use, ¿no? Es una sencilla vara de madera, pero que en realidad nos habla del poder de Dios, ¿no? Él no iba solo, realmente Moisés iba con la fuerza, con el poder de Dios, con el poder del yo soy, que recuerdan que hace 8 días lo vimos un poco acerca de ese nombre precioso. Y en el 7, en el capítulo 7, de versículos del 2 al 4, dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y entonces en este texto vemos cómo Dios habla, habla de él, ¿no? De él mismo. Él no le dice a Moisés, vaya, sáquelos usted. No sé cómo va a ser, pero tiene que sacar a esta gente. No, él dice yo. Constantemente está diciendo, usted va y habla, que yo voy a hacer. Yo voy a hacer que el pueblo de Israel sea libre. Yo voy a hacer que Faraón termine dejándolos ir. Yo voy a ejecutar mis juicios, dice el Señor. Y eso es muy, muy importante para nosotros, en el sentido de que como siervos de Dios, aunque realmente vemos que somos incapaces, que nuestra fuerza no podemos, lo que vemos es que Dios no nos está mandando a hacer lo que no podemos. Dios nos está mandando a hacer lo que debemos hacer, que es posible, que es hablar, que iré a hacer.
Y Dios promete hacer el resto. Dios promete ejecutar sus juicios, Dios promete hacer sus señales, Dios promete hacer todo lo que él había prometido a Moisés, ¿no? Y la debilidad de los instrumentos y el poder soberano de Dios son dos elementos que se ven continuamente en el libro de Éxodo. Y esto me parece importante en nuestro estudio que estamos haciendo del Éxodo. Recordemos que dijimos que el Éxodo manifiesta quién es Dios, manifiesta sus atributos, sus cualidades y también nos muestra nuestras realidades, ¿no? La realidad de nosotros como hombres débiles. Y es que la realidad, mis hermanos, si nosotros miramos a los que Dios nos ha llamado a todos a predicar el Evangelio, pero la realidad es que nosotros no podemos salvar a nadie. No podemos darle vida a los muertos. Nosotros como pastores muchas veces nos pasa, nos duele cuando una oveja es terca y termina haciendo lo que no debe y termina sufriendo. Eso es algo que es real, no todos los pastores experimentamos ese dolor, esa frustración de ver que las ovejas finalmente terminan haciendo cosas que no deben y pagando el precio. A ninguno de nosotros tal vez nos gusta la situación, pero nosotros no podemos hacer nada en el sentido de que cuando las personas quieren hacer eh, contraria a la voluntad de Dios, pues nosotros no podemos obligarlas. Lo único que hacemos es depender de Dios como pastores, como miembros de la iglesia, como siervos de Dios. Lo único que podemos es depender del poder de Dios. Y es lo que estaba Dios mostrándole a Moisés. Moisés, y tal vez es mucho, en muchos sentidos ese es nuestro error, muchas veces que pensamos que nosotros vamos a poder hacerlo y el texto nos está mostrando que no. La Biblia nos muestra que no, Éxodo nos muestra que no. Ese es otro punto en el que Dios hace un énfasis y es la debilidad del hombre y el poder de Dios, que es lo que hablábamos de la vara de Moisés y la vara. Hay un tercer énfasis que Dios hace en esta primera acción que estamos viendo y es acerca del juicio de Dios. Una gran porción del libro de Éxodo se dedica también a las plagas que Dios envía a los egipcios, ¿no? Entonces es lo siguiente que encontramos y es una gran porción del Éxodo, lo que dedica a Dios a esta situación específica, a los juicios de Dios, a las plagas. Recordemos que la Biblia nos habla de 10 plagas. Allí están en nuestra diapositiva la plaga de sangre, la sangre en el río, ¿recuerdan? La plaga de ranas, los piojos, las moscas, la plaga en el ganado, ¿recuerdan que el ganado se enfermó y estaba muriendo? Las plagas de las úlceras, la plaga del granizo, la plaga de langostas, la plaga de tinieblas, que dice que era tan espesa que se podía palpar, y finalmente la plaga de los primogénitos. Esta es la última plaga. Y en estos juicios de Dios me parece muy importante porque se han hecho muchas especulaciones acerca de estos juicios, ¿no? Hay muchas personas que han desviado la atención a diferentes cosas acerca de estos juicios, algunos acerca de aspectos de la naturaleza y algunos temas ecológicos y todas estas cosas, pero la realidad es que lo que el Dios quiere mostrar allí está revelado en las Escrituras, ¿cierto? Nosotros estamos estudiando Éxodo, preguntándole al texto y mirando cuál es el énfasis que Dios pone en el texto, ¿no? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de estas plagas? ¿Qué son estas plagas en realidad? Pues nosotros leemos en Éxodo 3:20 que las describe como la mano de Dios haciendo maravillas para herir a Egipto y lograr la liberación de los hijos de Israel. Así las describe Dios en el versículo 20. Dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Miren, es la mano de Dios, ¿cierto? Hiriendo a Egipto y finalmente haciendo que el pueblo de Israel pudiera salir. ¿Cómo más habla Dios de esas plagas? ¿Qué más dice Dios acerca de estas plagas? Pues en el versículo 12 del capítulo 12 dice acerca de estas plagas, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces allí vemos otra manera en que Dios describe las plagas. ¿Cómo las describe? Las describe como los juicios de Dios contra los dioses de Egipto, los juicios de Dios contra los dioses de Egipto. Recordemos que todos los elementos de la naturaleza que habían sido considerados dioses para Egipto,
Dios los usa en esas 10 plagas. O sea, muchos de esos elementos que nosotros vemos en las plagas eran elementos de la naturaleza que los egipcios habían considerado como dioses, ¿no? Entonces, por eso Dios está diciendo aquí que esto era un juicio contra las deidades, los dioses de Egipto. Y pues cuando la Biblia habla de un juicio contra los dioses de Egipto, nosotros debemos considerar que no lo está diciendo de una manera literal, ya que nosotros sabemos que un ídolo no es nada, ¿no? En el sentido de que realmente no es un dios. Y lo que da a entender más bien el versículo es que Dios está haciendo un juicio contra la idolatría o las creencias idólatras de los egipcios, ¿no? Contra todo ese sistema religioso pagano que ellos tenían, contrario a Dios, y que obviamente era una ofensivo contra el único Dios verdadero. Y es contra esas creencias y contra esa idolatría de Egipto que Dios está haciendo un juicio. Lo mismo vemos en el versículo, en el capítulo 7, del 3 al 5, dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de las tierras de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Entonces, este otro texto que nos muestra aquí las escrituras que describe a estas 10 plagas, nos dice específicamente que esas son señales, que son maravillas y juicios, los cuales Dios usará para que Faraón los deje ir de Egipto y para que Faraón conozca que Dios, que Jehová es Dios. ¿Recuerdan cuál fue la respuesta, la primera respuesta de Faraón cuando Moisés llegó con el mensaje? Lo que Faraón dijo fue, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. Pues a través de estos juicios Dios dijo, Faraón me va a conocer. Y nosotros vemos esas realidades también manifiestas en todas las escrituras y en toda la historia de redención. Aún en estos tiempos vemos cómo Dios ejecuta juicios, ¿cierto? Cómo Dios se da a conocer incluso a los impíos y a los que se rebelan contra su nombre. Cómo Dios a través de sus juicios se da a conocer en esta tierra. Esta es la primera lección que vamos a ver, la lección 3, ¿cierto? Y pues yo quería ver, pues más bien preguntar, si de pronto entre lo que hemos oído, pues hay alguna pregunta acerca de esta lección para poder avanzar con la siguiente, que es la lección número 4. Hasta aquí simplemente estamos estudiando lo que es el texto, mirando los énfasis que da el texto, ¿cierto? Y enseguida vamos a ver el 4 y vamos a hablar también de la cristología, como habíamos dicho. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algún aporte? Pastor, buenas noches. Buenas noches, hermano. Yo solamente para que me aclare un poco más ahí en la cuestión de que cuando es Dios quien establece sus juicios en este caso con Egipto, pero a través de Faraón, que era como rey. Ya ves que más adelante, cuando están las plagas, se muestra a Faraón diciendo que él endureció su corazón. Pero nosotros vemos antes de todas las promesas prácticamente, o las profecías que el Señor le decía a Moisés y a Aarón, que él sería quien endurecería el corazón de Faraón. Entonces yo quiero entender un poco más ahí, más claro acerca de esto, porque tal vez podemos ver un poco ahí como víctima a Faraón. Más sin embargo, nosotros... Ajá. Sí, mi hermano. Sí, eso que dices es interesante, ¿no? Muchas personas llegan a ese punto de pensar, de llegar a pensar que como la Biblia dice que Dios endurece el corazón de Faraón, pues eso quiere decir que prácticamente Dios hizo que Faraón hiciera lo que es incorrecto, ¿no?
Y esa es una forma de entender el texto que no es la correcta. ¿En qué sentido, mi hermano? En que pues nosotros entendemos lo que la Biblia dice y sabemos algo de la doctrina, y pues nosotros entendemos primero que el corazón del hombre no es bueno ni es santo. Es decir, nosotros no estamos viendo a un Dios que hace que una persona buena se convierta en mala, ¿sí? Pensémoslo así. Es decir, Dios no está haciendo que un inocente peque, no. Estamos hablando de un pecador. Específicamente estamos hablando de Faraón, ¿no? Entonces, en primer lugar, entonces decimos, no es como nosotros pensamos, como dice mi hermano, que la víctima viene a ser Faraón y que el malo viene a ser Dios, porque sencillamente Faraón ya era un hombre corrupto, pagano, con un corazón endurecido. También podemos ver que lo que había Faraón era orgullo, ¿cierto? Porque él se consideraba Dios, ¿no? Él creía una deidad, su pueblo lo consideraba el hijo del sol. Es decir, él también era una deidad según su manera de pensar. La forma en que él contesta, pues es la manera soberbia en la cual cualquier persona orgullosa contesta cuando le hieren en su orgullo. Entonces, vemos lo que vemos en el texto y lo que muchas veces se traduce cuando dice que Dios endureció el corazón, eh, muchos lo traducen como dejarlo en su dureza, ¿cierto? Dejarlo en su dureza. Es decir, Dios, como leímos en la confesión de fe, podría hacer que ese faraón ablandara su corazón y se volviera a Dios porque partimos de que su corazón es duro, ¿cierto? Pero no, él, como dice la confesión y como lo traducen algunos, él lo deja en su dureza, ¿cierto? Es lo que está diciendo el texto en realidad. Entonces, nosotros sabemos, primero que él no es, que el faraón no es santo, ni ninguna persona aquí en la tierra. Recordemos, por ejemplo, el texto que vimos de Pedro, que dice que la palabra viene a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer, dice, ¿cierto? ¿Por qué hace caer? No porque la palabra sea mala en sí, sino porque el hombre es pecador, ¿no? Entonces, en ese sentido, la palabra de Dios, cuando Dios predica o expone la palabra a través de un siervo, pues uno podría decir, como dice nuestra confesión, que con esa misma palabra que muchas personas se ablandan y se convierten y se vuelven a Dios, en un corazón duro, en un corazón pecador como el de Faraón, pues viene a producir rechazo y viene a producir dureza. Entonces, ese es como en sí la razón por la cual algunos enfaticen no en que Dios endureció, sino en que Dios le dejó en su dureza, ¿cierto? Y es por eso que algunos lo traducen de esa manera. Entonces, esa es una concepción más real, porque la Biblia nos muestra eso, que el hombre es pecador. Lo mismo pasa en el caso de Judas, ¿no? Muchas veces hay personas que dicen, bueno, pero si Judas tenía que ser el que lo negaba, pues entonces Judas es inocente. Y volvemos a la misma situación. No fue que Judas era un apóstol bueno, una persona, un siervo de Dios, y al final Dios le cambió su corazón para que hiciera lo malo. No, lo que vemos todo el tiempo es que Judas se robaba las ofrendas, que él no era un hombre de Dios. Es decir, Dios lo dejó en su dureza, Dios lo dejó que hiciera lo que él sabía hacer. Realmente para Faraón, el hecho de que viniera alguien a decir, Dios dice así, y deje ir a mi pueblo, si él se consideraba Dios, pues esto era un golpe a su orgullo, a su poder, y pues por eso él se obstinó y realmente él no obedeció. Pero podríamos decir que a través de la palabra, pues Dios endureció el corazón de Faraón. Cuando vino la palabra, él reaccionó como dice Pedro. En vez de ser esa roca de salvación para él, fue la roca de tropiezo y la roca que lo hace caer. Entonces, pues esa es más o menos la respuesta. No sé si de pronto Pastor Juan José tiene alguna aclaración al respecto. Pastor, no, yo estoy de acuerdo con usted, solo quería como que nosotros consideremos antropológicamente desde la caída, el hombre está depravado totalmente. Sin embargo, la preservación del hombre aún en su depravación viene de parte de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que considerar. O sea, que el hombre no puede ser tan malo como él quisiera, porque si no, ocasionaría su autodestrucción. Y debemos recordar que Dios soberanamente lo está resguardando de sí mismo. ¿O qué quiero yo decir? Nosotros vemos en la sociedad
que muchos hombres lo que ellos quisieran expresar en toda su maldad no pueden, porque están siendo represados por Dios o preservados por Dios. Pero no es para salvación, porque debemos recordar que es un mundo el que se gobierna. Cuando la Biblia dice que endureció el corazón de Jehová, es que, perdón, el corazón de Faraón, es que está siendo abandonado a su propia necedad. Solo piensen en algo de todo lo que vemos en Egipto. Cualquier rey, por impío que sea, primera plaga, segunda plaga, él dice, él es Dios, yo no puedo luchar con él. Lo hizo Nabucodonosor, lo hizo Ciro, lo hizo Artajerjes. Ellos consideraron al Dios de Israel con la sola razón, no para salvación ellos creyeron. Sin embargo, cuando el corazón del hombre es endurecido, viene la necedad y lo que dice el pastor José Henry. Él se opone a lo que Dios dice abiertamente, aunque eso le cause su destrucción. Es como cuando usted al adicto le dice, eso te va a matar. Y él dice, pero no lo hace ya, lo hace lentamente. Y él persiste en su falta de sabiduría y de razón. Entonces nosotros tenemos que considerar que cuando una persona es endurecida, es entregada a la concupiscencia de su corazón abiertamente y va a ir en contra de Dios. Y nosotros tenemos que considerar eso, porque nosotros vemos que Faraón, donde cobra como razón o lucidez, es con la muerte de los primogénitos. Pero aún en esa reacción, vemos que realmente qué es lo que ha hecho, la destrucción de toda una nación, y se cumple lo que proféticamente se levantó y dijo, para eso Faraón fue enaltecido, para ser humillado, para ver el juicio de Dios. Y nosotros tenemos que considerar que aún esa misma manera hoy nosotros vemos. ¿Cuál es el remedio para el hombre? Creer en Cristo, porque la salvación es gratis. Pero el hombre decide no creer. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, dice. Lo más evidente era que Jesús era el Cristo, el Mesías. Fariseos, saduceos, los mismos judíos no lo creyeron, estaban endurecidos en su corazón. Pero solo los que van a ser salvos, su corazón es transformado. Pueden escuchar la palabra, pueden ver a Dios, su mente es renovada. Dios les da un espíritu nuevo, o sea, un ánimo nuevo, les da su espíritu para que hagan su voluntad, y esto es extraordinario. Aún el mismo pueblo que sale del Éxodo, y seguro el pastor nos ha manifestado lo mismo y nos ha dicho lo mismo, muchos de ellos no creían a pesar de ver todas las señales prodigiosas. Y nosotros por eso vemos toda la rebeldía y luego la depuración que hay en este Éxodo. Gracias, pastor José Henry. Bueno, pues gracias a usted. ¿Alguna pregunta más, mis hermanos? ¿Podría agregar un detalle? Yo lo conozco por teoría. Sí, Iván, por las dudas, buenas noches. Yo tengo entendido de que el corazón del faraón fue endurecido pasivamente, como ya ve, y no activamente. O sea, que no es que Dios lo obligó a pecar, pero lo único que hizo es dejarlo, abandonarlo, así. Esa es buena teoría, es prácticamente el resumen de todo lo que dijeron ustedes. Yo lo tengo entendido así. Pasivamente y no activamente, pues no sé si se puedan usar ese término, pero pues lo que dice el texto es que Dios lo endurece, ¿no? En el sentido, lo que hablaba el pastor, ¿no? Lo deja en su dureza, ¿no? Y pues si es pasivo o activo, no sé si ese término esté bien, pastor Juan José. No, pastor, creo que cuando están diciendo pasivamente o activamente, es una posición teológica para defender el honor de Dios, que Dios no tentó a Faraón o lo obligó o le ordenó ir en contra del mismo, porque estaríamos en el tema de la doble predestinación. ¿Sí? Sí, Entonces, en ese solamente son herramientas como teológicas para poder decir lo mismo que hemos dicho. sí, Lo que Iván dijo es lo mismo que hemos dicho. sí. Dios no obligó a Faraón, simplemente lo entregó a su propia necedad. Y ustedes ven, el pecador prefiere confiar en su propia opinión
y no confiar en Dios, porque le parece irracional. ¿Cómo así que yo tengo que diezmar? No, yo no diezmo. ¿Por qué no diezmo? Porque pues yo necesito. Pero Dios dice, si tú inviertes en el reino de Dios y buscas primero el reino de Dios, tendrás todo lo que necesitas y la salvación. Entonces, es solo como para dar un ejemplo. El Sí, faraón no hubiese destruido su nación si en la primera plaga simplemente hubiese dicho, sí, estoy enfrentando algo que está más allá de mi entendimiento y de mis fuerzas. Pero no era la voluntad de Dios, era un juicio de Dios, como dice el pastor José Henry, y nos ha enseñado, porque ellos, como hoy en día, ¿no? Preferimos adorar animales, adorar la economía, adorar un sistema político, un sistema filosófico, y nos rendimos a todas las cosas que nos dan bienestar por encima de buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, básicamente está pasando lo mismo y vendrá el juicio de Dios para Sudamérica, porque Sudamérica está en lo mismo. Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, estamos en lo mismo, lamentablemente. sí, pastor. Muchas gracias, pastor. Entonces, sí, entonces prácticamente es lo mismo. ¿Alguna otra pregunta o avanzamos con la lección Eh, 4? eh, yo, eh, yo solamente quería hacer un paralelo con lo que dice Romano 1:24 y 28. Dice que Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de su corazón, de modo que se deshonren entre sí mismos. El 28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada. Es prácticamente lo que dice el pastor Juan, que como ellos abandonaron a Dios, simplemente ellos se están condenando, no Dios, algo así. Ese texto es muy, muy apropiado para este mismo situación, ¿no? Es lo que el Señor nos estaba mostrando en el pasaje que acabamos de ver en Éxodo. Bueno, mis hermanos, vamos a avanzar entonces con el, eh, la lección 4. Esta lección 4 habla acerca de la libertad y narra acerca del momento en que los hijos de Israel salieron libres de medio de Egipto. Y lo mismo, en esta lección lo que quiero es que enfaticemos en donde Dios enfatizó y pongamos la atención en lo que Dios muestra. Recordemos que a veces nos distraemos con cosas que Dios ni siquiera está poniendo como clave en el asunto y pues vamos a tratar de ir a lo que Dios enfatiza, ¿no? Entonces, lo primero que vemos allí en esta lección 4 es el tema de la Pascua, ¿no? Si nosotros vemos el libro de Éxodo y consideramos que empieza en el capítulo 12 a hablarnos acerca de esto, pues vemos que la mayoría del capítulo 12 narra lo que es la Pascua o dice lo que es la Pascua, habla de la fiesta de la Pascua. Y es interesante que Dios dedica más versículos a hablar acerca de esta Pascua que lo que dedicó a hablar de 80 años de la vida de Moisés. Y ahí vemos un énfasis que Dios está haciendo. Esta Pascua es algo que a Dios le interesa mostrarnos. Y si nosotros consideramos lo que dice el texto, pues vemos cómo Dios describe específicamente cómo ha de ser esa Pascua, muestra la forma en que debía ser guardada y todas estas cosas tan específicamente, que habla acerca incluso de cómo debía vestirse la persona para la Pascua, eh, de qué manera se debía preparar la Pascua. Es decir, todo está tan exacto que por eso abarca una gran porción de Éxodo y pues me parece muy importante para que nosotros tengamos en cuenta, ya que esto lo que está diciendo es que ese tema de entre lo que Dios quiso escribir allí o dejarnos ahí en Éxodo es importante, ¿no? Éxodo 12, versículos 14 y 15 dice así. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo, lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Entonces, ¿qué es la Pascua? ¿Qué es esto que el Señor está mostrando allí? Pues era una fiesta que recordaría
y con la cual los hijos de Israel celebrarían los acontecimientos ocurridos en el Éxodo, ¿no? En ese punto del Éxodo, cuando Dios está sacándolos de la tierra de Egipto, ¿no? Ahora, los elementos, la forma en que debía ser celebrado, la preparación para participar de esta cena, porque era una cena, sería el memorial perpetuo para los hijos de Israel de lo que Dios había hecho ese día. Entonces, es interesante, ¿no? Es una cena que en todos sus elementos muestra lo que Dios hizo, o recuerda lo que Dios hizo. Ustedes miran, es específico cómo debía ser comido. Dice que debía ser comerse apresuradamente, que debía ponerse, tener el bordón. Bueno, da una descripción exacta que a la hora de celebrarse años después, pues recordaría todas estas obras que Dios hizo en el Éxodo. Ahora, ¿qué representa la Pascua? ¿Qué representaba la Pascua para los hijos de Israel? Pues el texto también nos muestra algunas cosas que iban a ser muy importantes en la Pascua y que nos iban a representar lo que Dios les estaba diciendo, ¿no? Entonces vemos tres cositas específicas que representaban la Pascua para los hijos de Israel. La primera la encontramos en los primeros versos del capítulo 12 y es un nuevo comienzo, ¿no? Nosotros vemos que el versículo 1 y 2 dice, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Y es interesante que Dios ordena que ese momento histórico marcaría el comienzo del año para el pueblo de los hijos de Israel. Es decir, Dios estaba diciendo que ya no serían más como venía el tiempo contado por ellos, sino que a partir de esa fecha ese sería el primer mes, ¿cierto? En el calendario de ellos. Y Dios ordena que ese momento histórico sea a partir de ese momento el inicio del año para el pueblo de los hijos de Israel. Ya no serían más esclavos. Dios los liberaría de esa situación y este sería un nuevo comienzo para sus vidas en la tierra que Dios les había prometido. Entonces es muy interesante esa primera parte, un nuevo comienzo. Pero también significa redención, ¿no? Este hecho de la Pascua también nos habla de redención. ¿Por qué? Miremos nosotros lo que dice el versículo 3 al 6. Apenas miremos esos versículos, aunque si nosotros vemos desde el 3 hasta el 28 nos muestra que la Pascua hablaba de la redención. Dice el versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entonces nosotros vemos allí que la Biblia empieza a hablar en estos versículos, en el 3, el 5 y el 6, nos empieza a hablar acerca del cordero, ¿no? El cordero del sacrificio. Y ese es un tema que no es nuevo en la Biblia, aquí en Éxodo, ¿no? Si nosotros miramos, es un tema que viene desde Génesis, desde el comienzo, desde el principio, y nosotros vemos que ese ha sido un tema constante todo el tiempo, desde Génesis y que avanza a través de las escrituras hasta Apocalipsis, ¿no? Y siempre aparece en relación con el pecado del hombre como una figura de expiación y de redención y anticipa la obra de Cristo en la cruz. Es lo que nosotros vemos en toda la escritura. Recordemos que la Biblia es revela a Cristo, revela esa historia de redención de una manera progresiva. Vemos en el comienzo algunos elementos que van revelándonos a Cristo y a medida que avanza el tiempo y avanza la historia de redención, pues esa realidad de Cristo se va haciendo mucho más visible, mucho más entendible y finalmente nosotros vemos en el Nuevo Testamento esa obra completa hecha por el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces, es muy interesante. Este texto, Dios dice que él iba a hacer un juicio contra los primogénitos, ¿recuerdan? Esa era la última plaga. Iban a morir todos los primogénitos, pero los hijos de Israel también eran pecadores, ¿no? Entonces, Dios iba a hacer juicio, pero había la situación que los hijos de Israel también eran pecadores. También había pecado en ellos. ¿Qué haría la diferencia
cuando Dios empezara a hacer juicio. Dios iba a traer juicio sobre Egipto. ¿Qué haría la diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto? Como decía ahorita el pastor Juan José, los hijos de Israel también, muchos eran paganos en muchas de sus maneras de pensar, de su corazón. Muchos incluso se habían casado con egipcios, habían emparentado con egipcios. Y lo que vemos es que el pueblo de Israel también es pecador. Y el cordero es lo que viene a hacer la diferencia. ¿Qué es lo que iba a hacer la diferencia cuando Dios hiciera juicio? Solamente una cosa, el cordero. Recordemos que el Cordero, Dios manda a Moisés que le diga al pueblo que sacrifique el Cordero de la Pascua. Y ese Cordero de la Pascua sería sacrificado entre los hijos de Israel y con esa sangre se untarían los postes y los dinteles de las puertas. Recordemos que esas eran las instrucciones de Dios para que cuando Dios pasara haciendo juicio, no hubiese mortandad en aquella casa. Recordemos que la palabra Pascua significa pasar por alto. Y eso fue lo que pasó aquella noche, ¿no? Dios iba pasando de casa en casa, matando a estos primogénitos como juicio, pero cada vez que encontraba esa sangre en los dinteles de la puerta, pasaba por alto, como decía, como es el significado de la palabra Pascua, y esa era la Pascua que Dios estaba hablando, ¿no? La sangre que indicaba, la sangre indicaba que el cordero ya había sido sacrificado en aquella familia, que ya alguien había pagado, que ya se había hecho justicia en aquella casa. Y es lo que nos dice el versículo 13 de este capítulo 12. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Allí vemos esa realidad, ¿no? La sangre iba a ser esa marca de que allí ya había habido justicia. Es así es, si nosotros nos damos cuenta aquí en este versículo, aquí encontramos una verdadera mención de Cristo, mis hermanos. Lo que les estaba diciendo hace un momento que hablamos de la cristología, muchas veces nosotros buscamos en nuestro afán de hallar a Cristo en el Antiguo Testamento, queremos hallarlo de una manera forzada, buscándolo en algunas símbolos o en algunas cosas que nosotros ponemos en nuestra cabeza, pensando que eso es Cristo o que esto nos habla de Cristo, pero no estamos siendo realmente coherentes con el texto. Pero en este versículo, aquí en lo que estamos viendo, sí vemos una mención directa acerca de Cristo y de su obra redentora. No es una alegoría, no es una comparación o una analogía nada más que hacemos nosotros en nuestra mente. No, no se trata de ver a Cristo donde no está. No, aquí nos están hablando del Cordero como ese sacrificio por el pueblo de los hijos de Dios. Y esto nos está hablando claramente del sacrificio de Cristo. Con este acto ocurrido en el Éxodo, pues Dios está diciéndonos lo mismo que nos dice en, en, en el Evangelio, ¿no? Lo mismo que nos muestra en el Evangelio, que Dios es santo, pero que el hombre es pecador, ¿no? Que el hombre es pecador, que hay un juicio y que nadie se mantiene en pie por sus obras delante del juicio de Dios. Que la única razón por la cual el pueblo de Dios será salvo o saldrá en victoria en el juicio es únicamente por el sacrificio de Cristo. O sea, tal cual pasó esa noche de la Pascua, la única razón por la que los creyentes saldremos invictos aquel día de su juicio será solamente por la sangre preciosa del Cordero. Y eso lo dice Apocalipsis. Nosotros vemos este versículo de Apocalipsis 20, del 12, el 12 y el 15 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces allí vemos esas realidades que nos muestra Apocalipsis y que son muy comunes a lo que estamos viendo aquí en Éxodo, ¿no? Hay dos pueblos. Uno, los pecadores que están en sus delitos y pecados y que van a ser juzgados y que por sus obras van a ser condenados. Y otros que van a ser salvados solamente, única y exclusivamente por la obra de Cristo. Dice el 15 que el que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Qué hace la diferencia o qué va a hacer la diferencia en el juicio en el último día?
solamente el, el Cordero, el libro de la vida del Cordero. Es decir, el Cristo que nos salvó y nos redimió. Los que Cristo haya salvado, por los que Cristo murió, esos serán salvados. No tiene nada que ver con nosotros, sino con la obra perfecta de Cristo. Y es lo que pasó allí. La única diferencia esa noche iba a ser que el pueblo del pueblo de Israel había una marca en la puerta, la marca de la sangre, la marca de que ya ha sido pagado el precio, de que ya se ha hecho justicia. Y pues eso es maravilloso, es el mensaje de redención para nosotros, es lo mismo que estamos predicando nosotros en el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, al comienzo dijimos nosotros que podemos encontrar a Cristo en toda la Biblia, no porque cada versículo lo nombre, ¿recuerda? O no porque cada pasaje o persona o evento se pueda usar como una analogía de Cristo, porque eso no está bien tampoco, sino que lo encontramos en todas las escrituras porque la revelación central de la Biblia es Jesucristo y su obra redentora. Esa es la revelación central, eso es lo que Dios muestra en toda la, la historia de redención. Y esto lo dice o lo confirma nuestra confesión de fe de Westminster. Nosotros vemos en el capítulo 7 que habla del pacto de Dios. En el punto 5 dice así, y me gustó esta parte de la confesión porque es muy acorde a lo que estamos viendo. Dice, este pacto era ministrado, está hablando del pacto, ministrado de modo diferente en el tiempo de la ley y en el evangelio. Bajo la ley se ministraba por promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, el cordero pascual y otros tipos de ordenanza entregados al pueblo judío, y todos señalaban al Cristo que había de venir. Dice, y eran suficientes y eficaces en aquel tiempo por la operación del Espíritu Santo para instruir y edificar a los elegidos en la fe en el Mesías prometido, por quien tenían plena remisión de pecado y salvación eterna. A este pacto se le llama el Antiguo Testamento. Entonces, allí nuestra confesión está recordándonos esta realidad, ¿no? Este pasaje no está hablando, no estamos haciendo nada más una analogía caprichosa de nosotros como hombres, sino que este pasaje nos está hablando de Cristo. El Cordero de la Pascua estaba hablando de Cristo, estaba como dice aquí en la confesión, señalando a Cristo y la obra redentora. Y lo podemos corroborar en que el Nuevo Testamento nos confirma que lo que estamos viendo en el Antiguo es un suceso, una obra, una persona, una situación que nos está señalando a Cristo. Y eso es muy importante. Cuando hacemos el estudio del Antiguo Testamento, no podemos ser caprichosos en el sentido de querer meter o poner el Evangelio en cada cosa que encontramos allí de una manera forzada, sino más bien tenemos que sujetarnos al texto y que realmente la Biblia nos muestre en ese pasaje a Cristo. Por ejemplo, si nosotros miramos en el Nuevo Testamento, vemos que en 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, dice, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Un texto que corrobora que Cristo está presente allí en este texto de la Pascua, porque el texto nos está hablando de esa obra redentora hecha por Dios a través de la sangre preciosa del Cordero. Lo mismo podemos encontrar en 1 Corintios 11:23, una mención acerca de la cena. Si nosotros nos damos cuenta, la cena del Señor viene a ser lo mismo que la Pascua en el Antiguo Testamento, ¿no? Es una cena también, ¿cierto? Es igualmente un memorial. Recuerdan que la Pascua era un memorial, pues la cena también, la Biblia dice que es un memorial. Nos recuerda la redención, igual que recordaba a los hijos de Israel la redención del pueblo de Israel. Y es exactamente lo mismo. Dice en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces vemos una clara referencia a Cristo
y su obra de redención, a la cristología, a Cristo que vendría como Salvador, como Redentor de su pueblo, pero también a la salvación del hombre, a cómo iba a ser la salvación. La soteriología nos habla de la obra de salvación, la obra de redención. Y cuando nosotros vemos estos textos, pues debemos recordar que el mismo Nuevo Testamento nos recuerda y nos corrobora que esto es así. Entonces nosotros vemos, a veces nosotros cuando hablamos del Evangelio o hablamos de Cristo, cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento, hay personas que creen que todo hay que llevarlo o enfocarlo hacia Cristo, hacia la salvación, como si en todo momento tuviéramos que nombrar la justificación para que hubiese evangelio. Y la pregunta es, ¿solamente la justificación es el evangelio o la justificación también es santificación? Perdóneme, o el evangelio también es santificación. Pues también es santificación. También es la perseverancia de Dios en el hombre, ¿cierto? Es decir, cada vez que hablamos de santificación, también estamos hablando del evangelio. Cada vez que estamos hablando de la perseverancia de Dios en su iglesia, pues estamos hablando del evangelio. Y eso es importante. No en todo momento tenemos que estar hablando específicamente del tema de la justificación, sino que toda la obra de Cristo es el evangelio. La obra de Cristo es completa, es integral, ¿no? No podemos solamente limitar la salvación o el evangelio a la justificación. Vamos a continuar con el siguiente tema que vemos allí, en el cual hay énfasis, y es el juicio, ¿no? Y en esta parte, pues, es prácticamente la parte final de esta primera parte. Nos habla de lo que Dios hace en esa Pascua, ¿no? Recordemos que la Pascua nos habla acerca también, no solamente del tema de la redención, no solamente del nuevo comienzo, sino también nos habla del juicio. Recordemos que esa Pascua fue una Pascua donde hubo dolor y donde hubo llanto. El versículo 29 y 30 dice así: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Y esas palabras son muy, muy duras, muy tremendas allí, ¿no? Dice que hubo clamor toda aquella noche y que no hubo casa donde no hubiese un muerto. Entonces, esa es otra cosa que recordaban los hijos de Israel en medio de la Pascua, era el juicio. Y era juicio en cuanto a que Dios estaba ejecutando esa sentencia sobre Faraón y sobre Egipto. Cuando nosotros vemos aquí el texto nos dice que hubo gran clamor. Imagínense ustedes esta noche los hijos de Israel comiendo esta Pascua, haciendo esta cena y escuchando el clamor de los egipcios, ¿no? Escuchando el gemido de los egipcios. Esta Pascua también les iba a recordar ese juicio. Recordemos lo que pasó aquel día. Era el cumplimiento de la 10ª plaga. Los primogénitos iban a morir. En todas las casas hubo muerto, dice la Biblia. Y esta es la realidad de la Biblia que nosotros tenemos, la Biblia que nosotros predicamos. El Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Cristo es el Cordero que redime a su pueblo. Cristo es el Cordero que redime a sus hijos, pero también es el juez ante quien todos los hombres deberán compadecer. Y son dos realidades que van de la mano, que están juntas, ¿no? El juicio y la gracia. No podemos solamente hablar de gracia sin juicio. Y tampoco sería válido hablar solo de juicio sin gracia. Lo que la Biblia nos muestra es el completo y la Pascua nos muestra eso, ¿no? Nos muestra la gracia de Dios con sus elegidos, con su pueblo, pero también nos muestra esa sentencia de Dios contra los impíos. Y eso es muy importante.
Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y este texto me parece muy interesante por dos razones. Primero, porque nos habla de que el evangelio que predicaban los apóstoles hablaba del juicio. Dios le dice, o los apóstoles están diciendo aquí, que Dios pasando por alto los tiempos de la ignorancia, manda a todos los hombres. Me parece interesante la palabra mandar porque es lo mismo que hizo Dios con Moisés, con Moisés y con Faraón. Si ustedes recuerdan, el mensaje de Moisés no era un favorcito que le estaba pidiendo a Faraón, era una orden enfática. Moisés le dice a Faraón, Jehová dice así, deja ir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificio. Es decir, Dios estaba dando una orden a este hombre que se creía Dios, ¿no? Y el evangelio también es una orden, porque el texto nos dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y a veces hoy en día se ve el evangelio como, se ha tratado como de caramelizar, ¿no? El evangelio, haciéndolo como más dulce a las personas para que sea más aceptable. Entonces, hoy en día se dice, Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida, Dios esto y aquello, y se empieza como a lisonjear a las personas para tratar de ganar adeptos, pero resulta que el evangelio que predican aquí los apóstoles es ese. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Es una orden y la orden es arrepiéntase, ¿cierto? ¿Y por qué? Dice, porque ha determinado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel que ha designado. ¿Quién es ese aquel? Pues es Cristo, ¿cierto? Esa Pascua estaba hablando de la salvación de los elegidos, de los pueblos de Dios por gracia, pero también estaba hablando de un juicio contra los impíos y que estaba experimentando a aquel faraón y aquellos egipcios y que terminó en llanto, en clamor, en gemidos, en una noche terrible para ellos. Y el evangelio es eso. La Biblia dice que el evangelio es olor de vida para vida, pero también dice que es olor de muerte para muerte, ¿cierto? Olor de vida para vida en aquellos que creen, en aquellos que Dios ha elegido, aquellos que ha redimido, pero es olor de muerte para aquellos que se rebelan, que rechazan el mensaje. Y eso es lo que el texto nos está mostrando. Una noche que era un nuevo comienzo para los hijos de Israel, una noche que era redención para el pueblo de Dios, pero también una noche que iba a ser de gran llanto y de gran clamor para el pueblo egipcio y faraón, que fueron obstinados y fueron tercos ante la palabra de Dios, que ante las palabras de Dios a través de Moisés reaccionaron endureciéndose y dañándolos, persiguiendo a la iglesia del Señor. Y allí viene nuestro segundo punto, o la segunda parte que vemos aquí en este cuarto título que estamos viendo, esta cuarta lección que nos habla de la libertad. Pues el segundo punto es la salida de Egipto, ¿no? Nosotros tenemos ese tema de la salida de Egipto que empieza a narrarse después de hablar de la Pascua. Nos dice cómo salieron ellos, ¿sí? La salida de los hijos de Israel de Egipto. El texto hace algunos énfasis en el obrar de Dios en medio de esta salida, ¿no? Algunos énfasis en algunas obras de Dios en medio de que ellos salen de Egipto. ¿Cómo ellos salen? ¿Qué hace Dios cuando ellos salen? ¿Cómo ocurre todo esto? Pues lo primero que vemos es que Dios hace justicia. ¿En qué sentido Dios hace justicia cuando ellos salen de medio de Egipto? Pues el texto nos dice en el versículo 35 y 36, dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés y pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Entonces, estos versículos que vemos aquí nos muestran cómo Dios prácticamente, eh, como decimos en Colombia, cuadró caja, ¿no? Quiere decir que Dios hizo cuenta, ¿no? En el sentido que Faraón les había puesto a trabajar, les había impuesto tremendo trabajo y carga a los
hijos de Israel, y no les pagó, pero cuando salieron de Egipto, Dios hizo que los egipcios le dieran al pueblo de Israel todas sus pertenencias, alhajas de plata, de oro, vestidos, y todo esto fue prácticamente el pago que Faraón le negó al pueblo de Israel, a los hijos de Israel. Dios cuadró caja ese día y dijo, bueno, esto es lo que se les debía, y ahí se los pagaron, pues los egipcios. Dice que el pueblo, dice en otro texto que el pueblo salió con mucha riqueza, y aquí dice que despojaron a los egipcios, ¿cierto? Es decir, Dios hizo que estas personas temieran delante de este pueblo y terminaran dándole todas sus cosas, todas sus pertenencias. Entonces, lo primero que vemos allí es que Dios hace justicia a su pueblo. Y es una realidad que es muy común a nosotros, los creyentes. Nosotros sabemos que hay un Dios en los cielos, que Dios hace justicia. Muchas veces, aunque en esta tierra nosotros veamos que hay injusticias, que la gente se levanta contra el pueblo de Dios, contra la iglesia, también hemos visto cómo Dios, él también cuadra su caja con el pueblo de Dios y nos bendice, nos ayuda, nos sostiene. Cuando el impío quiere hacer daño, Dios cambia esas cosas para el bien de su iglesia. Y esto lo vemos constantemente. Dios hace justicia a su pueblo en medio de esa salida. Otra cosa que hace énfasis el escritor en medio de esta salida de Egipto es a que Dios guiaba al pueblo, ¿no? Nosotros vemos que Éxodo muestra constantemente cómo Dios era el que decía dónde se iba a ir, en qué momento salir, ¿cierto? Y específicamente versículos 25, en Éxodo 13, versículos 21 y 22, nos dice la palabra, y Jehová iba delante de ellos de día en una nube, perdón, en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Vemos otra vez allí en el texto Dios conduciendo al pueblo, y esa guianza de Dios a su pueblo es muy interesante, mis hermanos, porque Dios va delante de su pueblo guiándolos, mostrándoles, diciéndoles para dónde, pero no conforme a sus deseos. Y es lo que nosotros debemos darnos cuenta. Nosotros muchas veces pensamos que esa guianza tiene que ver con lo que nosotros queremos, con hacia dónde nosotros queremos llegar o cuál es para nosotros esa prioridad. Sin embargo, Dios va delante de su pueblo guiándolo, no conforme a nuestros deseos egoístas, sino conforme a su sabio propósito. Y lo interesante en este texto, mis hermanos, es que ellos están saliendo de Egipto, y la pregunta es, ¿a dónde los llevó Dios cuando salieron de Egipto? Si ustedes han leído la narración del Éxodo, muestra que los lleva a una encrucijada, prácticamente los pone entre la espada y la pared, los pone entre el mar y los egipcios, ¿cierto? Y entonces nosotros muchas veces decimos, Dios me va a guiar hacia lo que yo quiero, pero no es hacia lo que yo quiero, es hacia lo que Dios quiere, es hacia su propósito eterno. Y ese propósito eterno, pues tendrá un final obviamente beneficioso para el pueblo de Dios, pero muchas veces nosotros lo vemos como algo difícil. Cuando Israel fue guiado a ese punto, ¿recuerdan ustedes qué dice el texto que pasó cuando Israel estaba allí delante del mar y Faraón estaba atrás? Dice que el pueblo empezó a murmurar, que el pueblo empezó a decir, no habían tumbas en Egipto que nos trajeron a matarnos aquí. Es decir, siempre que nosotros decimos que Dios nos guía, pues nosotros pensamos que eso es algo positivo para nuestros planes, pero muchas veces cuando hablamos que Dios nos guía, es que Dios nos va a poner en su rumbo, aunque eso cueste nuestros ideales, nuestros pensamientos. Y es interesante porque la Biblia nos muestra cómo Dios guía todo el camino del desierto, todo el camino aquí, cuando están saliendo de Egipto, pero también todo en el camino. Dios, cuando Él se levantaba con su nube y andaba, avanzaba, pues el pueblo de Israel andaba, y cuando se detenía, el pueblo de Israel también se detenía. Y por eso tenemos esta parte también que es muy importante en lo que Dios nos está aquí enfatizando, que es la guianza del pueblo de Dios durante todo el proceso. Y eso es interesante porque la redención o la salvación no solamente, como hablamos ahorita, justificación y ya, no. Algunos piensan que es solo justificación y que si no hablan de justificación no están hablando del evangelio,
pero aquí vemos guianza de Dios y eso también es evangelio. Dios guía a su pueblo, Dios le da las directrices a su pueblo para que anden en su voluntad. Hay otro énfasis en medio de esta salida de Egipto y es que Dios protege, perdón, a su pueblo. Dios protege a su pueblo. Estamos hablando de lo que Dios hace en medio del pueblo que fue realidad allí en Egipto, en medio de esa situación, en medio del desierto, pero que también es una realidad para nosotros. Dios protege a su pueblo. Éxodo 14:13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Una referencia al parte del evangelio, la protección de Dios también. Eso es parte del evangelio. Dios está con su pueblo, Dios les protege. El texto enfáticamente dice, Jehová peleará por vosotros. Dios irá delante de ustedes, Dios peleará por ustedes, Dios los sacará de esta situación. Y es la obra de Dios en medio de su pueblo. Es el evangelio, es otro de los énfasis que hacen. Todo el tiempo del desierto vemos la protección de Dios para su pueblo. Recordemos que en el desierto habían caravanas de ladrones que esperaban, merodeaban para robar a los que transitaban por el desierto. Habían muchos peligros, habían pueblos que querían destruir y robar a las personas que iban peregrinando por el desierto y Dios en medio de todo esto los protegió, los guardó, porque Dios protege a su pueblo. Otro énfasis que hacen en esta salida de Egipto es que Dios es la alabanza de su pueblo. Ustedes recuerdan qué pasó después de que, como dijo el texto, Dios protegió al pueblo y ellos pudieron salir por en medio de ese mar y pasaron al otro lado. ¿Qué pasó allí después de esa situación? Pues la Biblia nos muestra que el pueblo irrumpe en alabanzas a Dios, en cánticos al Señor, y específicamente nos habla del cántico de Moisés. Y si nosotros miramos la letra de ese cántico, obviamente no lo podemos hacer, no podemos hacer un estudio completo de ese cántico, es maravilloso si ustedes lo leen en sus casas. Pero todo ese texto, toda esa alabanza de Moisés no es otra cosa que el reconocimiento de los hechos poderosos de Dios en aquel éxodo, ¿no? Y vamos a leer algunos versículos de ese cántico, del 1 al 4 dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y yo lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Todo el texto, todo el cántico es una alabanza por toda la obra de Dios, su ser y su obrar, ¿no? Jehová es fortaleza, Jehová es mi padre, Jehová es varón de guerra. Bien, todo eso habla de los atributos de la grandeza de Dios. Y es interesante, lo que parecía un desastre cuando estaban ellos allí arrinconados entre el mar y los egipcios, terminó siendo un momento en el que ellos conocieron a su Dios, tuvieron una revelación de ese Dios todopoderoso en medio de esa situación agobiante, difícil, que para ellos fue prácticamente la muerte, pero realmente no fue la muerte, fue un momento en que Dios mostró su gloria, ellos conocieron a ese Dios del cual habían creído. Y es muy interesante porque esto es lo mismo que pasa con nosotros, ¿no? Nosotros constantemente, ¿cuál es nuestra alabanza? Su obra, su ser, todo lo que es Él, ¿no? Nuestras alabanzas hablan de su salvación, de su protección, de su guianza, de sus perfecciones, de todo lo que es Él, de todo lo que Él hace. Y muchas veces es en situaciones como estas que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios termina conociendo más a su Dios. Muchas veces en situaciones difíciles, apretadas, en situaciones en donde el pueblo de Dios se ve realmente agobiado, que logra concebir, entender, aprender quién es su Dios, ¿no? Y es algo que recurrentemente se ve en la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento. Los apóstoles nos dan algunas palabras donde nos muestran que a veces, si es necesario, tendremos que ser afligidos por diversas situaciones y en medio de esas situaciones vamos a ver el obrar de Dios. Y a esto nos
nos lleva a nuestro siguiente punto, que nos habla acerca del desierto al Sinaí. Recordemos que la historia fue así, ¿no? Dijimos que el primer punto de esta parte nos hablaba acerca de la Pascua, ¿cierto? Enseguida vimos, después de ver el elemento de la Pascua, vimos lo que pasa allí durante el camino mientras van saliendo de Egipto, pero ahora vamos a hablar acerca del desierto al Sinaí. ¿Qué pasaba después del desierto, mis hermanos? Después, perdón, del Mar Rojo. ¿Qué pasó después de que pasaron el Mar Rojo y los egipcios se ahogaron y pasaron todo esto? Pues viene el camino del desierto. Si ustedes han leído Éxodo, Éxodo no narra todos los eventos transcurridos en el desierto. Para eso está Números, que también nos narra gran parte de lo que pasó allí en el desierto. Pero lo que nos muestra Éxodo es simplemente la historia. Desde que salen de Egipto, ¿cierto? Pasan ese mar hasta el momento en que ellos llegan al Sinaí y reciben las leyes. Allí Dios les manda también a hacer el tabernáculo y es ahí donde termina Éxodo. De tal manera que aquí no hay muchas de las historias del desierto no están específicamente aquí narradas, están más bien en números, están en otras partes, pero aquí lo que nos van a mostrar es ese camino desde el punto en que salen del mar Rojo, hasta el Sinaí, donde reciben la ley, ¿cierto? Y es ese camino del que nos habla esta parte, del desierto al Sinaí. Aquí también el texto enfatiza en algunas cositas y yo quiero que hablemos acerca de esas. La primera es el pecado del hombre, ¿no? Nosotros vemos que, como hablábamos hace un momento, y lo que nos decía el pastor, a veces nosotros queremos ver en la historia como los niños. Yo no sé, los que tienen hijos de pronto han tenido esta situación, que los hijos piensan que en la Biblia están los buenos y los malos, ¿cierto? O en la vida están los buenos y los malos, ¿no? Entonces los niños piensan prácticamente que los buenos les va bien y a los malos les va mal. Y como que esa es toda su concepción, ¿no? Y ellos dicen, los buenos son los cristianos, los malos son los que están allá afuera y ya, ¿no? Y eso pasa a veces con los hijos, piensan de esa manera y le hacen preguntas a uno donde su concepción es así. Y uno a medida que va pasando el tiempo, pues les va enseñando que las cosas no son tan así. ¿En qué sentido no son tan así? Pues que dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, muchas veces hay personas que no son creyentes, ¿cierto? Y muchas veces hay personas que son creyentes, pero al fin y al cabo son pecadores, ¿no? Es decir, nosotros hace unos días escuchaba yo en una clase pasada, creo que del pastor Juan José, que surgía la pregunta acerca de que si somos pecadores, ¿no? Y pues a veces suena como feo decir que somos pecadores, pero es la realidad. O sea, la Biblia nos muestra eso, es una realidad. Y el texto aquí nos va a mostrar lo mismo. El pueblo de Israel sale por el desierto y acaban de cantar, acaban de alabar a Dios, acaban de exaltar al Señor. Y lo que vemos allí los siguientes versículos, o sea, después de que se termina ese cántico, lo siguiente que pasa es lo que vemos en estos versículos que vamos a leer aquí. Dice en el versículo, en Éxodo 15:22, dice, e hizo Moisés que partiesen Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin agua, sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿No? Es la pregunta, ¿no? Y nosotros leemos aquí, y si nosotros leemos todo el pasaje, pues lo que vemos es que el pueblo murmura contra Moisés, se levanta contra Moisés porque no hubo agua. Obviamente ellos han pasado el camino en el desierto, específicamente esa parte del desierto de Sur es un desierto muy difícil, es árido, no hay casi reservas de agua allí cerca y hasta después de 3 días hayan agua y cuando la hayan dicen que era amarga, un agua amarga y ellos empiezan a, a murmurar y a levantarse contra Moisés y empiezan los mismos que habían cantado hace un rato, que estaban gozosos por la salvación de Dios y diciendo que el Señor es grande, que el Señor es eterno, pues son los mismos que ahora están murmurando, están
hablando cosas contra Moisés, están pensando en volver atrás. Y este es el pecado de la iglesia. Entonces, Éxodo nos muestra, perdónenme, Éxodo nos muestra constantemente esta realidad también, mis hermanos. O sea, la realidad es que nosotros como pueblo de Dios deberíamos ser como piensan los niños, ¿no? Los buenos son los de este lado y los malos son de aquello, pero muchas veces la realidad es que en medio de nosotros hay pecado. Nosotros como cristianos tenemos situaciones de ira, por ejemplo, situaciones de pensamientos, de palabras, de acciones, muchas veces, de ofensas que hacemos a los demás que no son más que nuestro pecado que aflora, ¿cierto? Y muchas veces en situaciones como estas, nosotros reaccionamos muy parecido a lo que ellos reaccionan. Es decir, nosotros podríamos hoy ser jueces de los hijos de Israel y decir, esta gente era rebelde, esta gente era terca, sí, pero miremos la iglesia de hoy en día, miremos nuestras iglesias, miremosnos a nosotros mismos, ¿cierto? Muchas veces nosotros también tenemos situaciones así, situaciones de dificultad que sacan cosas que nosotros pensamos que ya estaban por allá enterradas y resulta que salen. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, Dios no oculta en ningún momento la pecaminosidad de su pueblo. Todo lo contrario, vemos nosotros que todas las veces que se rebelaron los hijos de Israel, el texto lo muestra, dice cómo fue, dice que incluso quisieron matar a Moisés en algunos textos. Es decir, constantemente vemos a esta iglesia que pues cualquiera diría son los hijos de Israel, son el pueblo del pacto, son los hijos de la promesa, tienen toda la bendición de Dios y van a estar perfectos, pero la realidad es que no. Y vemos nosotros en toda la historia de redención esta misma situación. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, y si ustedes han leído Reyes, han leído los libros de los profetas y todo esto, ¿qué es lo que los profetas constantemente están confrontando? El pecado. ¿Y el pecado de quién? ¿De los extranjeros? No, el pecado de los hijos de Israel, del pueblo de Dios. Entonces, eso es una realidad. Hay, esa es la realidad del pueblo de Dios. Y nosotros vemos que ellos constantemente reprendían al pueblo de Israel y muchos de ellos no hicieron caso, los reyes no hicieron caso y terminaron yendo deportados a Babilonia y a Siria. ¿Por causa de qué? De su pecado. ¿El pecado de quién? Del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Nosotros vemos que termina el Antiguo Testamento mostrándonos que ellos vuelven de ese cautiverio y cuando vuelven del cautiverio, ¿qué hacen en la tierra otra vez cuando Dios los vuelve a traer a su tierra? ¿Qué hacen? Otra vez dice que se casan con las extranjeras, los sacerdotes. ¿Y qué pasa? Dios envía a Malaquías. ¿Y qué es el libro de Malaquías? ¿Una felicitación porque el pueblo de Dios se aprendió? No, muchas veces lo que encontramos en Malaquías es reprensión porque el pueblo de Dios volvió a unirse con extranjeras, porque no estaban trayendo los diezmos al alfolí, por todas esas cosas. Es decir, de nuevo, otra vez viene la reprensión. Pero nosotros vamos al Nuevo Testamento y alguien dice, ahí sí ya el pueblo de Dios se portó como debería. Y nosotros vamos a las cartas de los apóstoles. ¿Y qué escribe Pablo? ¿Qué escribe Pedro? ¿Qué escriben los apóstoles? Los reprenden, les dicen, les hablan acerca de casos pecaminosos que están ocurriendo en la iglesia, que deben ser reprendidos, disciplinados. Es decir, constantemente vemos es una realidad. Bonito sería que nosotros dijéramos, el pueblo de Dios es inmaculado y los del mundo son terribles, pero muchas veces vemos mejores acciones en algunos que no conocen de Dios y acciones muy terribles en medio del pueblo de Dios. Pero en medio de todo esto vemos la misma realidad, lo que les decía ahorita. Nosotros decimos, Éxodo es un libro que está muy distante en el tiempo, debe ser más difícil predicar acerca de Éxodo. Pero cuando entramos a Éxodo nos damos cuenta que los elementos son los mismos, que los hombres son iguales, que la iglesia es igual, pero que Dios sigue siendo también igual. ¿Y qué hace Dios en medio de todo esto? Pues ahí es donde viene nuestra segunda cosa importante en medio de este final que estamos dándole a esta cuarta lección, y es la fidelidad de Dios. En medio de todo eso, Dios fue fiel con su pueblo. En Éxodo 15, 25 y 27 dice, Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos de ordenanza y allí los probó y llegaron a Elim, dice el 27, y llegaron a Elim donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Y estos dos versículos nos muestran la fidelidad de Dios
a pesar de la terquedad del pueblo de Dios y de su pecado, porque era pecado levantarse contra Moisés, desahogar su decepción de encontrar un agua amarga con el siervo de Dios, eso era pecado. ¿Cómo responde Dios en medio de toda esta situación? Dice que Dios le muestra un árbol a Moisés que termina endulzando las aguas y el pueblo puede beber. ¿Y qué vemos en el 27? Que después de ese suceso, de esa prueba, como le llamó Dios, en el siguiente lugar que hallaron fue Elim, y ese lugar fue un lugar lleno de palmeras en donde acamparon y pudieron beber agua tranquilamente. Entonces, como podemos ver allí, vemos la fidelidad de Dios constantemente. Ustedes leen Éxodo y leen Números y se dan cuenta, el pueblo de Dios era muy difícil, era un pueblo terco, era un pueblo obstinado, era un pueblo que amaba hacer lo que no debían, ¿cierto? Era un pueblo que Moisés les dijo, deben descansar el día de reposo y ellos iban a trabajar. Era un pueblo que Moisés les decía, no pueden recoger maná el día de reposo y ellos salían a recoger. Era un pueblo que les decía, no deben guardar maná para el otro día y lo guardaban y se les agusanaba. Es decir, todo el tiempo vemos el pueblo de Dios es así. Ahora, nosotros vemos esas realidades también en nuestras iglesias, mis hermanos. Vemos que es una realidad en nuestras congregaciones. En las congregaciones hay pecados, hay situaciones pecaminosas. Mucha gente quiere la iglesia perfecta, pero no se puede. ¿Por qué? Porque nosotros los hijos de Dios luchamos con pecados. La iglesia lucha con pecados. Y hay un madurar en medio de este proceso de santificación que Dios está haciendo con todos nosotros, con cada una de las personas que hacen parte de la congregación. Entonces, eso es importante porque ese idealismo que hoy en día muchos tienen de una iglesia perfecta no existe y no es beneficioso, porque la realidad es que hacemos más y somos mejores cuando podemos tratar la iglesia como lo que es. Es un lugar donde nos estamos santificando, es un lugar donde Dios está obrando y transformando nuestro corazón, que viene de una vida de pecado y de una vida de situaciones que no son correctas delante de Dios. Es un lugar donde Dios está trabajando el corazón, la vida, la mente de todas las personas. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esta realidad que Éxodo nos muestra. Pero en medio de todas estas situaciones, Dios es fiel. En medio de todas estas situaciones podemos hablar de lo que nos hablan en teología como la perseverancia de los santos, que sería mucho mejor decir la perseverancia de Dios en los santos, ¿cierto? Que es que Dios sigue ese proceso en nosotros, nos transforma, nos moldea, nos cambia, nos disciplina, ¿cierto? Esa hace parte de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es también disciplina, es el sustento, es la provisión, la protección, pero también es su disciplina, porque esa disciplina nos moldea, nos transforma. Leemos también en Éxodo, por ejemplo, 17:13. Dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Vemos constantemente cómo Dios fue fiel, cómo Dios defendió a su pueblo, cómo Dios sustentó a su pueblo en medio de la hambruna, en medio de la sed, le sació de agua. Dios siempre fue fiel en medio de todo, a pesar de su pueblo, del pecado de su pueblo. Y nosotros vemos la fidelidad de Dios con su iglesia, que nos tiene paciencia, como dice la misma Biblia, dice, habla de la paciencia como longanimidad, ¿cierto? Que es una paciencia que se estira. Habla de la perseverancia de Dios con nosotros como iglesia, que nos forma, que camina con nosotros, que nos guía en medio de las situaciones, y eso es lo que vemos en esta parte que nos habla acerca del desierto al Sinaí. Vemos constantemente, nosotros podemos encontrar en todos estos relatos del libro de Éxodo, tanto la pecaminosidad del pueblo como la fidelidad de Dios, que moldea, que santifica, que transforma su iglesia y que nos lleva a esa imagen que Dios quiere reflejar de Cristo en nosotros, su iglesia. ¿Ven? Entonces, con esto terminamos la segunda clase y pues faltan 10 minuticos. Si hay alguna pregunta con relación a lo que vimos en esta lección número 4, mis hermanos.
Pueden abrir sus micrófonos y preguntar si hay alguna pregunta. ¿Algún aporte de los pastores? Pastor, todo está bien. Yo estoy conforme. No sé cómo están los hermanos. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro, mis hermanos? ¿Cómo vamos con la lectura del libro? ¿Sí vamos bien? ¿Las preguntas? Bueno, qué bien. Vamos entonces, si no hay más preguntas, entonces vamos a orar y a pedirle a Dios que nos bendiga y a darle gracias por por esta clase. El pastor Juan José, si nos despide en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amado Dios, venimos en el nombre de Jesús para poder darte las gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra dice que en estas historias encontramos ejemplo para poder aprender, para poder conocerte, para poder saber también quiénes somos nosotros, cuál es nuestro alcance y cuán paciente y longánimo tú eres. Gracias te damos, Señor, por perseverar en nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos, por el pastor Juan Carlos, por el pastor José Henry, por Mins, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias, pastor. Y gracias al pastor Carlos también, está por ahí. Y Dios los bendiga y nos vemos de hoy en 8 días en la clase número 3. Nos vemos. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, pastor.